Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto poder compartir nuevamente esta mañana con ustedes para poder escuchar un poco de la palabra de Dios. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar nuevamente en línea, de poder disfrutar de su presencia, disfrutar de su palabra. Bien, ya llegamos a nuestro horario habitual de transmisión para compartir la palabra. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por estar conectados. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana para poder compartir su palabra en este momento. Padre, te doy gracias por esta preciosa mañana que tú nos regalas. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, oh Rey de Reyes. Gracias por un nuevo día, un nuevo domingo que tú nos regalas para compartir tu palabra, Señor. Pedimos, Dios, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas en este día. Que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos. Disponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tus enseñanzas, para recibir instrucción que viene de ti, Señor. Háblanos, Padre. Enséñanos, Papito Dios, porque queremos conocer tu palabra, queremos conocerte a ti a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno verles a los que están conectados. Y hoy 17 de mayo del 2020. Una situación. ¿Cuántas veces nosotros recibimos visitas en nuestra casa? ¿Cuántas personas de repente llegan a nuestra casa diariamente, en la semana, en el mes o en el año? No hacemos de cuenta, eso no contamos, ¿verdad? Pero hay días que principalmente los fines de semana hacemos visitas. Si no vienen ellos, nos vamos nosotros. Ahora, ¿cuántas de esas personas que te visitan, de repente consideraste que valió la pena o te agradó demasiado su visita? Hay veces que llega la persona a nuestra casa y ese famoso, ¿cómo es que esa costumbre que tienen hacia casa, por lo menos para que esa visita se vaya rápido, se ponía supuestamente escoba detrás de la puerta? Hay visitas de esa clase también, pero hay visitas que no queremos que se vayan de nuestra casa. Hay gente que queremos que se muden, si es posible, con nosotros. Bueno, y esta es la historia de una persona que recibió una visita grata en su casa. Hay personas que le invitamos y nunca se van a nuestra casa. Y bueno, así es. Pero la historia de este hombre se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Así es que te invito que tomes tu Biblia, si puedes acompañarme en la lectura. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Jesús y Zaqueo.
Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra. A mí realmente me encanta esta historia. Por eso decía que hay veces que recibimos en nuestra casa visitas que quisiéramos que se vayan rápido. Ponemos, si es posible, 4 o 5 escobas detrás de la puerta para que se vayan. Pero hay visitas que no quisiéramos que se vayan más de nuestras casas. Y este es el caso de Zaqueo, que recibió nada más y nada menos que la visita de Jesucristo. Zaqueo era, dice, jefe de los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y si recordamos al apóstol, al discípulo de Jesús, a Mateo, por ejemplo, él era un publicano. Él era cobrador de impuestos, pero Zaqueo era jefe de los publicanos. Y cobraba más de lo que tenía que cobrar. Las personas no le querían por eso, porque ellos eran de su propio pueblo, eran los judíos que cobraban a los propios judíos y le cobraban más. Eran empleados de los romanos en aquel tiempo. Y por eso la gente le odiaba. Por eso la gente no quería saber nada de ellos. Pero cuando se entera que Jesús estaba por ahí cerca, como que él era, dice, bajo de estatura, fue corriendo a un árbol sicómoro, un árbol grande. Subió a ese árbol y fue Jesús quien lo miró. Jesús le miró y le invitó a su propia casa, ¿verdad? Y en esta mañana quiero compartir contigo un tema que se titula Jesús quiere entrar a tu casa. Y eso es cierto, hermanos. Jesús quiere entrar a nuestra casa. Jesús quiere ser el invitado especial de nuestra casa. Punto 1. Jesús mismo invitó a Zaqueo. Jesús mismo le dijo, Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús mismo te invita a abrir la puerta de tu casa. Dice que Jesús miró hacia arriba. ¿Cuál era la condición de Zaqueo? Él tenía mucha plata, nadie le quería, pero a él no le importaba eso. Porque él era rico, era orgulloso, y a pesar de que era bajito, se sentía que estaba alto, ¿verdad? Hay muchas personas que están en esas condiciones. Que
por tener las riquezas del mundo o las riquezas materiales, creen que están más arriba de los demás. Pero Jesús le dijo, desciende, baja de ese lugar de donde estás. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Tú que me ves, me escuchas, el Señor Jesús todos los días nos invita a abrirle la puerta de nuestra casa. Y no solamente te dice, mira, ¿puedo pasar a tu casa? No. Sino que dice, es necesario. Es necesario que Jesús entre a nuestra casa. Jesús sabía la vida de Zaqueo, le conocía a Zaqueo. Conocía sus pensamientos, su conducta, sabía todo de él. Sabía que Zaqueo era pecador y que su familia se servía de lo que él robaba al pueblo. Se enriqueció a costa del pueblo, no solamente por el trabajo, por el sueldo que tenía por su trabajo, sino que robando, cobrando más de lo que tenía que cobrar. Y Jesús sabía todo eso. Pero saben, el Señor Jesús no tuvo en cuenta la condición de Zaqueo, más que para perdonarlo y limpiarlo de sus pecados. A lo mejor nosotros no somos cobradores de impuestos. A lo mejor nosotros no le robamos a nadie. Pero no, entre Zaqueo y nosotros no hay ninguna diferencia. Somos igualmente pecadores. Zaqueo, caracterizado por robar. Y repito, a lo mejor nosotros no robamos. A lo mejor tú no le robas a nadie. A lo mejor vas a decir, pero yo no le robo a nadie. Pero la pregunta es, ¿será que Jesús está en tu casa? ¿Será que Jesús está en tu corazón? La Biblia dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo procuraba saber quién era Jesús. Procuraba ver, él quería ver a Jesús. Porque él ya había escuchado de Jesús. Escuchó la fama de Jesús. Pero él quería ver quién era Jesús. Y hoy día mucha gente escucha de Jesús. Muchas personas a diario escuchan de Cristo. Pero no se toman la molestia, así como Zaqueo, de procurar conocer realmente quién es Jesús. Hay mucha gente que le encanta escuchar de Jesús. Qué linda historia. Pero nunca se ocuparon de saber quién era realmente Jesús, de conocerle. Porque eso es lo que Zaqueo quería, conocer a Jesús. Y algunos van a decir, no, pero yo soy cristiano y yo creo en Jesús. Y ese justamente es el problema. Porque no se trata solamente de decir que uno es o no es, sino de conocer a Cristo. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, el Señor Jesús habla a través del apóstol Juan y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y estas palabras del Señor Jesús fueron dirigidas a una iglesia cristiana. A una iglesia donde se predicaba de Cristo. Pero en el contexto, o en el texto que leímos, nos damos cuenta de que Cristo no estaba en la iglesia.
estaba en la puerta y se predicaba a Cristo. Y todos los que estaban en la iglesia seguro que decían que eran cristianos, pero Cristo no estaba en la iglesia. Y hoy día hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero Cristo no está en su vida. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero de Cristo está lejos. Por eso, hermanos, por eso, amigos, es necesario que Cristo entre a nuestra casa. Es necesario que Jesús entre a posar en nuestras vidas. Que no digamos que somos cristianos de boca para afuera nomás, sino que seamos cristianos que viven con Cristo cada día. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Jesús llamó a la puerta del corazón de Zaqueo. Zaqueo, es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y el Señor Jesús nos invita a cada uno de nosotros y nos dice, Gabriel, o quien seas, es necesario que yo entre hoy a tu casa. Jesús quiere entrar a tu casa. Y dice la Biblia, el texto que leímos, que Zaqueo bajó rápidamente y recibió a Jesús gozoso. Zaqueo no perdió tiempo. Se tiró del árbol. Bajó y fue corriendo a su casa a abrir la puerta para que entre Jesús a su casa. Zaqueo entró gozoso y recibió con gozo al Señor Jesús. Maravilloso. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Jesús está invitándote. Jesús cada día, como les digo, nos invita a abrirle nuestro corazón. No debemos perder tiempo. Debemos hacer como Zaqueo. Correr y abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor. Cuando Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, se refiere a la puerta de tu corazón. Jesús quiere que tú le abras tu corazón para que Él pueda entrar a vivir en ti. Porque, como dice allí en Tito capítulo 1 versículo 16, que muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos profesan conocer a Dios, conocer a Jesús, pero sus obras, su conducta no demuestra eso. Y el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No es solamente decir yo soy cristiano o yo creo en Dios y vivir la vida loca, como se dice. No es así. Si vos sos un cristiano, tenés que vivir la vida conforme a la palabra de Cristo, conforme a las enseñanzas de Cristo. Por eso es necesario que Jesús entre a tu casa. Por eso es necesario que Jesús entre a tu corazón. Y dos, cuando Jesús entra a tu vida, cuando Jesús entra a tu casa, cambia todo. Dice que estando en la casa, en un momento dado, Zaqueo se levanta
y le dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y dice, y si a alguien le he robado, le he defraudado, le voy a devolver 4 veces más. ¿Por qué? Y es que en el momento en que Cristo entra a nuestro corazón, todo empieza a cambiar. Es que en el momento en que Cristo entra a nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Cuando Jesús entró en la vida de Zaqueo, él se dio cuenta de que la riqueza no lo era todo. Él entendió que la mayor riqueza que una persona puede tener es Cristo. La mayor riqueza que un ser humano puede tener es Cristo en su vida, en su corazón. Y así es, hermanos. Cuando Jesús entra a la vida de una persona, todo cambia. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que el que vive en Cristo se convierte en una nueva criatura, en una nueva persona. Esa vieja forma de vivir ya pasó. Todo cambió y todo se hace nuevo. Todo es diferente. Si Cristo realmente está en tu vida, todo cambia. He aquí las cosas viejas pasaron, dice. Todas son hechas nuevas. Jesús tiene el poder para cambiar tu vida. Hay muchas personas que empezaron a buscar como Zaqueo, que quisieron conocer a Jesús, pero se quedaron por el camino porque tropezaron, porque se equivocaron. Y después dicen, no, yo ya no tengo perdón, demasiado pesado, demasiado feo es mi pecado. Ya no tengo perdón de Dios. Mentira. Eso es lo que el diablo mete en nuestro corazón, en nuestra cabeza. De que Dios no nos pueda perdonar. O algunos decimos, otros dicen, yo no me merezco el perdón de Dios. Esos son pensamientos diabólicos. De hecho, nadie se merece. Porque si vamos a ser juzgados por nuestras obras, no nos merecemos. O Zaqueo se merecía. O Zaqueo merecía que Jesús entre en su corazón. No, nadie puede hacer méritos para que Jesús entre en nuestras vidas. Eso Jesús lo hizo por amor. Jesús quiere entrar a nuestras vidas, a nuestra casa, por amarnos. Porque te ama. Porque quiere lo mejor para ti. Justamente porque quiere cambiar tu historia. Porque quiere cambiar tu vida. Pero el diablo no quiere que Jesús entre a nuestra casa. Porque el diablo sabe que en el momento en que Jesús entra realmente a nuestra vida, todo cambia. El diablo sabe que cuando Jesús entra a nuestra vida, vamos a dejar de hacer lo que le gustaba al diablo. Así como Zaqueo, vamos a empezar a cambiar. Cuando Cristo vive en nosotros, nos convertimos en nuevas criaturas. Y nuestra vieja forma de vivir cambia a una nueva forma de vivir creado según Cristo, dice la Escritura. Hay muchas personas que perdieron a sus familias. Hay muchas personas que se viven odiándose. Conozco personas que perdieron su familia por causa del alcohol, las drogas, maltratos, infidelidades. Hay personas que viven en depresión, que se sienten menospreciados. Yo no sé cómo se sentía Zaqueo antes de conocer al Señor.
odiado por todos. Yo no sé cuál es tu situación. Pero sea cual sea la condición en que te sientas, en el lugar en donde estés, Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere cambiar tu historia. No importa la depresión, no importa las drogas, no importa el alcohol, Él puede quitar eso de vos. Y Él puede restaurar tu corazón, puede restaurar tu vida, puede restaurar tu familia. Aunque muchos dicen, no, mi familia ya no quiere saber nada de mí. Mi esposa, mi esposo ya no quiere saber nada de mí. Mis hijos no quieren saber nada de mí. Dios puede cambiar esa historia. Jesús puede cambiar esa historia. Porque como te digo, cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando Jesús entra en tu casa, en tu corazón, todo empieza a cambiar. Y lo digo por experiencia propia. Y lo digo porque veo en la vida de otras personas. Cuando yo abrí mi corazón a Jesús, un primo me dice, a vos te hicieron lavado de cerebro, me dice, porque cambié. Pero a él no le preocupaba mi conducta, sino porque cambié de religión. Y yo le dije, no es lavado de cerebro, sino que un lavado del corazón. Más que cambiar de religión, cambió mi vida. Cambió mi forma de relacionarme con Dios. Porque hasta ese entonces yo había escuchado muchas historias de Jesús. Pero cuando alguien me habló de Cristo de verdad, yo también, así como Zaqueo, quise conocerle. Le abrí mi corazón y dejé que Él entrara a mi vida. Y cambió mi vida, cambió mi corazón, cambió todo alrededor de mí. Cambió todo en mí. Y ese es nuestro Dios. Tiene el poder para transformar. Jesús puede cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Hasta tu forma de amar cambia. Hasta nuestra forma de caminar cambia. Nuestra forma de vestir, todo cambia. Pero una cosa es necesario. Tenés que dejar que Jesús entre a tu corazón. Y cuando Jesús entra a tu corazón, vos empezás a cambiar. Y las personas a tu alrededor empiezan a cambiar. Ese es nuestro Dios. Hay veces que luchamos con el pecado, hay veces que luchamos con nuestras propias fuerzas, queremos dejar este o aquello que estamos haciendo y sabemos que está mal. Si luchamos solos se vuelve muy difícil, pero con Cristo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesús te da la fortaleza para cambiar. Entonces, cuando Jesús entra a nuestra casa, a nuestras vidas, todo cambia. Y nosotros somos esa casa a la cual se refiere el Señor Jesús. En 1 Corintios 3:16 al 17 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si este templo no es mío, es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere morar en mí. Quiere entrar a su casa. Y solo cuando abrimos nuestro corazón a Jesús,
el Espíritu Santo puede entrar a vivir en nosotros. Y todo empieza a cambiar. Tercer punto. Cuando Jesús entra a nuestra casa, no solamente todo cambia, sino que cuando Jesús entra a nuestro corazón, entra en nosotros la vida eterna. Cuando Jesús entra a nuestra vida, Él nos da la salvación. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Zaqueo, sin Jesús, estaba en esa condición. Esa era la condición de Zaqueo. Estaba condenado al infierno, separado de la gloria de Dios. Y esa es mi condición sin Cristo y esa es tu condición sin Jesús. Estás separado de la gloria de Dios. Estás lejos de Dios, por más de que en tu boca esté Dios, Dios y Jesús. Si no está en tu corazón, estás destituido de la gloria de Dios. Pero algo hermoso sucedió. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermano, hermana, cuando tú le abres tu corazón a Jesús, no solo cambia tu forma de vivir, sino que recibes la vida eterna. Cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo, recibes la vida. Hechos capítulo 16, versículo 31, también dice que un soldado que cuidaba la celda donde estaba Pablo y su compañero les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y sus compañeros le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando Jesús entra a tu casa, cuando Jesús entra a tu corazón, Él te da vida, vida abundante. Nosotros tenemos que hacer como Zaqueo. Tú tienes que hacer así como Zaqueo. Abrirle la puerta de tu corazón. Abrirle tu corazón a Jesús y recibirle con gozo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que podemos hacer es que Jesús entre a nuestras vidas. Él está esperando que le abramos esa puerta. Y repito, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a nuestra casa, quiere entrar a nuestro corazón, quiere vivir con nosotros. Solamente puedo imaginar a Zaqueo. Yo no sé cómo era Zaqueo, pero trato de imaginar de cómo era él y cómo fue corriendo y abrió la puerta de su casa para que Jesús entrara en él. Abrí tu corazón a Jesús para que Él pueda entrar en él. Necesitamos a Jesús. Jesús cambia vidas, Jesús cambia historias. Es Cristo mismo el que quiere que vos le abras la puerta de tu corazón. Por eso,
Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende, bájate de allí de donde estás, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Hoy es la oportunidad de abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús. No es mañana. Hoy es la oportunidad. Cuando Moisés estuvo delante de Faraón, Dios envió la plaga de ranas y toda la ciudad, todo el país de Egipto, hasta en la almohada del Faraón dice que había ranas. Y Faraón mandó a llamar a Moisés y le pidió que orara a Dios para que pueda sacar esa plaga de ranas del país. Moisés le pregunta a Faraón, ¿cuándo quieres que ore? ¿Cuándo quieres que ore por ti? Y Faraón le dijo, mañana. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no hoy? Hay muchas personas que son como Faraón. No después nomás. Hace como 10 años una persona me dijo, no es mi tiempo. Yo le hablé de Jesús y no tuve interés en conocerle a Jesús. Y hasta ahora todavía no conoció a Cristo. Hoy es la oportunidad de abrir nuestro corazón a Jesús. Hoy el Señor Jesús te invita a que le abras tu corazón. Hoy Cristo te invita a que abras tu casa para que Él pueda entrar y posar en ella. Hoy es la oportunidad, no mañana. No seamos como Faraón, porque si no vamos a seguir viviendo con las plagas que están a nuestro alrededor. Y no me refiero a las personas, sino a nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado son las plagas con las cuales vamos a vivir mientras que Cristo no esté en nuestras vidas. Vamos a vivir con el dolor, vamos a vivir con la depresión, vamos a vivir con los vicios, vamos a vivir con el desprecio. Pero cuando Cristo entra a nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Cambia tu vida, cambia la vida de las personas que están a tu alrededor. Y no solamente cambia vidas, sino que te da la vida eterna. Te da la vida eterna. Cuando Jesús entra a tu corazón, vos tenés la vida eterna. Por eso necesitamos abrirle nuestro corazón. Hoy es la oportunidad. Hoy es necesario que Jesús entre a nuestro corazón. Hoy es necesario que Cristo entre a tu vida. No dejes pasar un día más. No seas como Faraón que quieras vivir un día más con las plagas. Hoy es la oportunidad, hoy es necesario, dice el Señor, que hoy es la oportunidad. Hoy es necesario que Cristo entre a tu corazón. Zaqueo no esperó. Zaqueo no esperó ni un segundo, sino que rápidamente bajó y fue a recibir a Jesús en su casa. Y si hubiera dejado esa oportunidad, iba a perder la oportunidad de recibir la vida eterna. No esperes hasta mañana. No dejes pasar esta oportunidad. Hoy quiere Jesús entrar a tu corazón. Hoy quiere Jesús cambiar tu vida. Hoy quiere Jesús darte la vida eterna.
leí una frase que dice que siempre que Jesús dejaba un lugar, lo dejaba en mejores condiciones de cómo lo encontró. No importa cómo estés. No importa cómo Jesús te encuentre en este momento. Cuando Jesús entra a tu corazón, todo cambia. Él va a mejorar tu condición y sobre todo te va a dar la vida eterna. Entregale tu corazón al Señor. No esperes hasta mañana. Hoy es el día de salvación. Vamos a orarle. Puedes orar a Jesús y decirle para que Él entre en tu corazón. Nosotros le podemos pedir a Jesús que entre en nuestras vidas. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero no viven como hijos de Dios. Muchos dicen que creen en Dios, pero no viven como si fuesen creyentes o cristianos. Porque Cristo no está en sus vidas. Ora conmigo, Señor Jesús. Te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias porque tú quieres entrar a mi vida. Tú me conoces, Señor. Conoces que soy pecador. Sabes todo de mí, Señor. Conoces mis debilidades. Sabes, Señor, que hago cosas malas. Tú sabes todo de mí, Padre. Y aún así, Señor, tú me amas. Te entregaste en la cruz por mis pecados, aunque yo no lo merecía. Y en esta mañana, Señor, te invito a que entres a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Te abro la puerta de mi casa. Entra en mí, Señor. Cambia mi vida. Y dame la vida eterna. Te necesito, Señor. Bendito eres. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme de mis pecados y por darme la vida eterna. Amén. Yo quiero orar por vos en esta mañana para cerrar, para terminar. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú entraste en la casa de Zaqueo, entraste a su vida y cambiaste su historia, Señor. Y tú puedes cambiar también mi historia, puedes cambiar la historia de cada una de las personas que están viendo y oyendo este mensaje. Te ruego, Señor, que tú toques las vidas de nuestras familias, de nuestros amigos, de todos aquellos, papá Dios, que aún no te conocen, que ellos abran su corazón a ti y puedas tú entrar a sus vidas y cambiar sus vidas y darle, Señor, la salvación de su alma. Te doy gracias, Padre amado, por tus hijos. Bendigo sus vidas, Padre. Que cada día, Señor, podamos fortalecernos en ti. Que cada día podamos, Señor, estar en comunión contigo y vivir conforme a tu voluntad. Para que podamos disfrutar de esa vida que tú nos das, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. No esperes hasta mañana para abrir tu corazón a Jesús, porque Él quiere entrar hoy. Hoy es necesario que Cristo entre a tu casa. Que Dios te bendiga y disfruta del resto del día.